Con miedo, con desconcierto, con zozobra, porque las autoridades se ven desbordadas por estas bandas, devenidas algunas en megabandas y algunas ya en carteles locales. Ahora nos vamos a ir a un enlace telefónico con Arturo Torres, periodista de investigación ecuatoriano. ¿Por qué? Porque están en estado de excepción por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Eh, Bienvenido, Arturo, a Exitosa. Gracias, buenas tardes y gracias por el interés en el tema a propósito de lo que está viviendo el Ecuador por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Buenas tardes, buenas tardes. Yo sé que ustedes han hecho investigaciones sobre el tránsito y la distribución de la droga en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador. ¿Qué es lo que me puedes contar, por favor, qué pasa con el narcotráfico en Ecuador? Volver a ingresar por aquí, por favor. ¿Sabe que lo que pasa es que el problema más grave tiene que ver con claro, una creciente demanda que se disparó desde el año 2020 de cocaína luego de la pandemia, porque este encierro lo que produjo es básicamente un encalentamiento de toda esa droga que estaba por salir desde el 19 al 2020 y por la pandemia se quedó represada. Entonces, de pronto, cuando se abrió la circulación, empezó también a tener que enviarse esa cocaína por los puertos del Ecuador, porque 70% de la cocaína, 60% de la cocaína que produce Colombia sale por Ecuador, por los puertos de Manabí, de Esmeraldas y de Guayas especialmente. Entonces eso generó un sinnúmero de líos alrededor de todas las bandas que necesitaban acoplarse a esta salida de la cocaína, de tantas cantidades de cocaína, y las bandas que habían hasta ese momento, que realmente eran como 17 bandas, empezaron a atomizarse porque los carteles empezaron a necesitar más servicios, y eso desata esta atomización y luego los siguientes años, meses y años, este enfrentamiento de las bandas por el control del microtráfico, porque les pagaban a buena parte de ellas con cocaína también. Eso empezó a generar un incremento del microtráfico y la disputa por territorios dentro del Ecuador, y eso a su vez desencadena este fenómeno de violencia y de los homicidios que empiezan a dispararse desde el 2020 sobre todo. Y eso es en lo que estamos sumidos, unas bandas que se atomizan, unos 3 carteles de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación y los carteles de los Balcanes, que son ahora los que están llevando la cocaína hacia Europa, que es el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador. Ya dejó de ser Estados Unidos el principal destino de la cocaína. Entonces, en ese entorno es que ocurre este fenómeno tan variable, esta mutación del fenómeno de la criminalidad, del narcotráfico, y cómo se disputan las bandas locales, los territorios por el microtráfico. Entonces, lo que yo voy entendiendo de lo que me cuentas es que la cocaína, el 70% de cocaína colombiana sale por los puertos ecuatorianos, pero también están los cárteles mexicanos, cárteles colombianos también, y que todo esto ha hecho efervecer a la criminalidad. La criminalidad ecuatoriana está tomando el territorio y se están disputando precisamente zonas en el Ecuador. ¿Esto cómo ha impactado en la inseguridad ciudadana? Porque aquí en nuestro país esta lucha por territorios ha impactado en nuestra sociedad, en robos de todo tipo, en sicariato, en trata de blancas y en secuestro, en extorsión, en gota a gota, y nos tiene con una sensación de miedo cada vez más fuerte. ¿Cómo siente la sociedad ecuatoriana esta expansión de la criminalidad? Con miedo, con desconcierto, con zozobra, porque las autoridades se ven desbordadas por estas bandas, devenidas algunas en megabandas y algunas ya en carteles locales.
El otro ingrediente que vuelve mucho más conflictivo y más preocupante este problema es que las bandas se están aliando y también se han vuelto bandas transnacionales. Ustedes también están sufriendo un fenómeno, por ejemplo, los tiguerones en Lima están actuando, en Sí. ciertos sectores de Lima están actuando y peleando territorios por el microtráfico. Los tiguerones eran una banda pequeña que nació en una cárcel de Esmeraldas, que es una provincia, la provincia más pobre del Ecuador. Este fenómeno de la transnacionalización, no solo de los carteles, sino de las bandas que se alían con bandas de otros países, es un fenómeno que está causando muchísimos problemas a los estados, que se ven desbordados por este problema, no están en capacidad de enfrentar a carteles y a bandas que ahora también están aliándose con organizaciones de varios países, sobre todo entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Exitosa. también Chile. Entonces, este fenómeno es el que ha agravado el problema de la inseguridad, que ha disparado básicamente todos los índices de violencia criminal, ¿no es cierto?, de homicidios. Aquí estamos en un promedio ahora mismo ya de 33 muertes por cada 100.000 habitantes. Vamos camino a convertirnos en uno de los países más con el índice más alto a nivel mundial. Y eso no es un fenómeno que solamente ahora Ecuador es el que está viviendo estas repercusiones, pero pronto ese fenómeno va a ocurrir en otros países porque tiene que ver con este mercado transnacional, no solamente criminal y delictivo de la cocaína, sino de delitos conexos como la minería ilegal, por ejemplo, que están presentes en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. También las extorsiones se han regado porque estas bandas, cuando se empoderan con el dinero del narcotráfico, lo que hacen es incursionar y quieren más poder y quieren más dinero y buscan otras actividades criminales como las extorsiones, acá también las vacunas, los secuestros express. Entonces, esta dinamización de la onda delictiva es un problema muy grave que está afectando a nuestras sociedades que tienen problemas comunes y que tienen una circunstancia subyacente estructural en la falta de servicios, en un Estado fallido que no ha dado la suficiente atención a estas poblaciones marginales, tanto de las áreas rurales de los países como en las ciudades donde hay las poblaciones que están pauperizadas, sobre todo tras la pandemia, y ellos son precisamente los que son las poblaciones más vulnerables y más tentadas a ser reclutadas por el crimen organizado, que se convirtió en el empleador, sustituyó al Estado en dar recursos a estas poblaciones Exitosa. marginadas. Ayer Ese creo que es un nosotros problema muy grave. Ayer hablábamos con una ex asambleísta ecuatoriana y nos decía que cada barrio está tomado por alguna banda, por alguna agrupación criminal. Esto es así de fuerte porque en el Perú todavía no se ve en todos los barrios, sino en ciertas zonas. ¿Es verdad esto que cada zona en el Ecuador ya está marcada por el crimen? No, yo creo que eso está sobredimensionado. Depende, yo creo que en Guayaquil, por ejemplo, que es la zona más conflictiva, igual que Esmeraldas, que es una provincia más pequeña, con menos habitantes, pero Guayas es la provincia más poblada del país y Guayaquil, algunas zonas, algunos barrios de Guayaquil, sobre todo los barrios más populosos, son controlados por bandas. Eso sí es real. Es decir, hay una disputa con el Estado sobre esos territorios. Entonces, ahora mismo estamos en un momento de quiebre porque estas organizaciones han ganado muchísimo poder, tienen armas de dotación militar, tienen explosivos, tienen drones, tienen tecnología, tienen operadores en las instituciones del Estado. Entonces, han desbordado la capacidad estatal en ciertas áreas. Y en lo puntual, volviendo a la pregunta, en Guayaquil hay zonas y hay barrios que sí están siendo extorsionados, digamos, tienen que pagar por su seguridad, la seguridad que debe dar el Estado ahora cobran por esto las organizaciones criminales, pero por ejemplo en Quito, que es la capital, eso está mucho más focalizado, digamos, está en barrios mucho más alejados, ya hay presencia de este fenómeno. En otras ciudades también esporádico, no es que es un fenómeno generalizado. Ujú. Hay brotes, hay manifestaciones que nos hacen Exitosa. pensar que eso puede
puede seguir agravándose si no se toman medidas mucho más integrales y mucho más contundentes para precisamente frenar esta ola delictiva que es la principal preocupación no solamente del país, sino de la región. Porque Arturo, ayer me llamó mucho la atención ver, porque aquí en Lima nosotros nos hemos reflejado muchísimo en lo que ha pasado con el asesinato ayer del candidato presidencial. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad fraccionada que tenemos una polarización política enorme. Entonces, y también la criminalidad y el narcotráfico nos parecemos muchísimo. Y me llamó la atención lo que me dijo esta ex asambleísta y también ver cómo en los canales de televisión se presentaron estas bandas, ¿no? Los lobos y los choneros, dando la cara, unos con el rostro tapado y los otros sin taparse el rostro. Es como que aquí los integrantes del Tren de Aragua, que es una banda transnacional, como tú bien has dicho, cómo se comportan, se presentaran. Eso es imposible porque los está buscando la policía. Tienen acá una gran disputa para quedarse con territorios, pero todavía están perseguidos por la justicia y no se atreverían. Sí, ese es un muy buen punto que el que analizas, porque eso tiene que ver con una dinámica de por qué están tan seguros y acá hay integrantes de bandas que no les importa ya salir con tal cual, o sea, que los identifiquen. Es porque están primero desafiando al Estado, saben que el Estado ha sido desbordado y no está en capacidad de ir a buscarlos y sobre todo si los buscan y los detienen, luego salen libres porque el sistema judicial también está corrompido y está cooptado por estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Entonces la impunidad en este país, en ese tipo de delitos, es del Exitosa. 95%. Es decir, solamente el 5% de los casos de personas detenidas por crímenes, por delitos graves y todo eso, son llevados a juicio y son sentenciados. Con ese nivel de impunidad, esta gente se siente protegida y lo que hace es seguir delinquiendo porque tienen un estímulo en la protección que sienten del sistema judicial. Y también el otro elemento que me parece importante que hay que analizar es cuán penetrada está la policía, por ejemplo. Hay cientos de miembros que trabajan para estas organizaciones criminales, en el caso ecuatoriano, que fueron ingresando la década pasada, ¿no es cierto?, porque se hizo una alianza con pandillas que luego devinieron en bandas y muchas de esas personas ingresaron a instituciones del Estado y ahora han ido copando lugares clave y son informantes de las organizaciones criminales. Eso explica por qué ahora estas bandas desafían al Estado, no les importa aparecer descubiertas del rostro porque esencialmente se saben protegidas. Entonces, hubo un momento donde el Estado, el gobierno, un gobierno en particular, pactó, quiso hacer un acuerdo de paz con estas bandas y todo ha salido mal. Sí, o sea, yo creo la década pasada, cuando todo este fenómeno empezó a anidarse y a crecer, hubo un acuerdo del silencio en el cual no se hicieron daño, no les toparon, y acá solamente se hablaba de un problema puntual de microtráfico cuando los grandes capos que han sido detenidos los últimos años se hicieron y crecieron y se alimentaron durante ese gobierno, digamos, y se empoderaron. Fueron así llegando a ser los grandes capos. Entonces, lo que hubo es, sí, pongámonos de acuerdo, no hagamos, aquí no va a haber atentados, y esa es la lógica en que funciona mejor el crimen organizado, sin generar todos estos hechos violentos, ¿no es cierto?, sino que lleven la fiesta en paz un poco más, ¿no es cierto? Esa es la Exitosa. lógica. Pero lo que hemos vivido últimamente tiene que ver ya con un fenómeno puntualmente sobre Fernando Villavicencio de la narcopolítica instalada en el Ecuador. Es decir, la narcopolítica, la vinculación entre el narcotráfico, los políticos y las bandas que ejecutan los actos que ellos quieren para cambiar ciertos resultados electorales. Estamos a una semana aquí Las de las elecciones. elecciones y evidentemente alguien gana y alguien pierde de lo que pasó. O sea, sobre esta oleada y esta percepción del caos, hay candidatos que van a sacar provecho y que de hecho siguen haciendo campaña. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias, Arturo Torres, periodista de investigación ecuatoriano. Recordemos que este candidato que ha sido asesinado también era periodista. Bastante complejo el tema que nos dice. Han sacado de carrera a alguien y alguien está sacando provecho.